Decimos al gobierno que esto no es un conflicto entre bandos. En Fedecámara somos venezolanos. Si al gobierno le va mal, a los empresarios nos va mal y a los venezolanos nos va mal. Queremos ser parte de la solución y no parte del problema. Cuando un mototaxista no encuentra su repuesto, esto significa que el transportista de una empresa tampoco está encontrando su repuesto. Si a un señor se le va en su casa 2000 veces a la semana la luz, como señaló el ministro Jesse Chacón, eso significa que a las empresas se le está yendo igual 2000 veces a la semana la luz. Y eso significa paradas de planta, paradas de producción, equipos que no vuelven a funcionar. Antes importábamos apenas el 36% de lo que consumíamos, hoy importamos el 68% de lo que consumíamos. En alimentos solamente importamos el 50% de lo que estamos consumiendo. Este es un modelo que ha privilegiado fundamentalmente las importaciones en vez de haber apuntado a establecer unos parámetros claves para que la industria nacional haya progresado. No hacía falta ser un adivino ni un aprendiz de brujo. Ustedes que nos han acompañado en nuestras ruedas de prensa han visto casi 250 alertas que le quisimos hacer al país a lo largo de estos 3 años, indicando que todo esto que está ocurriendo era absolutamente previsible. Desde hace 3 años vinimos diciéndole al país que si no se corregía el rumbo del país íbamos a encontrar hoy el desabastecimiento que estamos encontrando y la inflación que estamos encontrando. Ahí tienen algunos de los recortes, pero son más de 250 intervenciones públicas que pudimos hacer alertando hacia dónde nos llevaba este modelo económico. No hace falta ser un profeta del desastre para esto, simplemente es muy fácil que un modelo que ha fracasado en todos los lugares del mundo también va a fracasar en Venezuela. No hay peor ciego que el que no quiera ver. No nos quisieron escuchar, ojalá que hoy nos quisiera escuchar el gobierno. Algo que es importante que sí vamos a introducir como nuevo es, los precios han subido en el 2013 y ciertamente los precios han subido. Y si los precios han subido es porque los costos han subido. No solamente por un impulso del costo laboral, que el gobierno con unos decretos ha impulsado el costo laboral, pero le estamos dando 3 productos apenas. 3 productos de los cuales el 90% de la producción las hace el Ejecutivo Nacional, está en manos del Ejecutivo Nacional. La sal, las resinas plásticas y los derivados de aluminio. En la sal, los aumentos de precio este año solamente han sido de 200%. La sal se utiliza para muchísimos procesos de la industria de alimentación. Las resinas plásticas, que las vende solo la petroquímica, 90%, tienen monopolio exclusivo, han aumentado del 2012 al 2013 90%. Eso es un producto fundamental para la industria de plástico. Los derivados de aluminio, que son para todos los envases, hojalata, acero, han subido 160% lo que va de año. Nosotros no hemos visto ninguna inspección en todas las empresas que son del Estado, ni se les ha tildado de especuladores precisamente porque han aumentado los precios de esta manera durante el transcurso de este año. 10 años de control de cambio. Cadivi acumula deudas con todos los empresarios, con todo el sector productivo nacional. No es verdad que se han repartido los dólares en forma oportuna. Y sobre todo no es verdad que se han repartido los dólares a quien se les deben repartir. Alguien tiene que responder por el criterio que fue más importante importar un plasma de 70 pulgadas que en estos momentos, mientras estamos haciendo esta rueda de prensa, haya gente falleciendo en los hospitales porque no se le ha dado los dólares a la industria farmacéutica. Alguien tiene que responder cuál fue el criterio de asignación por los cuales se otorgaron dólares para traer la última lavadora de lujo, pero no se le han dado a la industria química sus dividendos. Se le deben en estos momentos, no es lo mismo asignar que liquidar. Algunas cifras concretas que tenemos ahí en la pizarra, en que les vamos a señalar a continuación, son en estos momentos que están pendientes por liquidación. 1.800 millones de dólares a la industria farmacéutica. ¿Cuál es el criterio de asignación de divisas? 2.000 millones para el sector automotriz. 385 millones a los distribuidores de equipos médicos. 2.356 millones a las líneas aéreas. Nos vemos los venezolanos obligados a volar en aviones con más de 50 años de antigüedad y con repuestos que cada día son más precarios todos los días para trasladarnos por trabajo o por encuentros familiares. 515 millones al sector químico nacional. 400 millones a la industria gráfica, solo por darle algunos ejemplos. Entonces, no es cierto que se le han asignado los dólares a la industria productiva nacional. Solamente el 2% de las empresas que hacen vida en el país reciben dólares de Cadivi. Y esto es importante que se sepa.
Solamente el 2% de las empresas que hacen vida productiva en el país reciben dólares por parte de Cadivi. ¿Con qué criterios se reparten estos dólares? Insistimos nuevamente en la transparencia que debe privar en un recurso que es absolutamente escaso, que cada vez es menor y que no alcanza para todos los venezolanos. La transparencia significa que se publiquen las listas de Cadivi, que se publiquen las listas de la subasta de SICAD y que se haga esto público para que todos los venezolanos tengamos acceso cuál fue el criterio de asignación y a quién se le asignaron esos dólares. Ahora queremos hablar de las empresas públicas, de las empresas que están en manos del Estado. El Estado prácticamente ha intervenido en todas las áreas de la economía privada. Tiene los dólares, tiene las fábricas. Y sus porcentajes normalmente de operación es del 50%. Las fábricas públicas que han sido tomadas, todas operan más o menos al 50% de su capacidad total. El 2% de las tierras intervenidas son apenas las que están productivas. Se intervinieron millones de hectáreas en el país para que apenas el 2% estén siendo productivas. 10 de las 16 centrales azucareras están en manos del Estado y operan a un 48% de capacidad. Las plantas públicas de maíz están utilizando apenas el 52% de su capacidad instalada. Tienen los dólares, tienen las fábricas, pero no son capaces de producir. Un ejemplo emblemático que no nos cansamos de repetirlo es el de Sidor. Sidor era una empresa que en manos privadas llegó a producir 4.300.000 toneladas de acero. Acero que era necesario para los alatas, para los planchones, para los alambrones, para todos los productos derivados que necesita la industria para vivir. Hoy en día Sidor alcanza apenas a 1.800.000 toneladas, con el doble de personas que estaban ocupadas cuando era una industria privada. Este es el tipo de industrias públicas que queremos tener. Muchas plantas que han sido expropiadas y que hoy están tomadas prefieren importar que producir. Actualmente los venezolanos importamos el 95% de la leche en polvo que nos consumimos, el 93% del maíz, el 72% del maíz amarillo, el 72% del arroz paddy, el 51% del azúcar se importa y el 50% de la leche líquida. Y en muchos casos, lo que es dramático, nuestras plantas que fueron expropiadas y que fueron en otrora unas plantas productivas, hoy se usan apenas para envasar o para embotellar productos que son de otros países. Valga el caso del café, como un café que antes se fabricaba en el país y que hoy es importado en Nicaragua, y uno emblemático que tenemos aquí que nos gustaría mostrarles a todos ustedes. Esto es una botella de aceite Diana. Esta botella de aceite Diana tiene dentro aceite de oliva, aceite que es importado. Un aceite que además es importado, fue embotellado en México por un convenio de aceites Diana con México y es producido en España. Esa es la planta que queremos producir. Este aceite se vende en 145 bolívares esta botella. Eso significa que a la tasa de 6.30 cuesta $22 más o menos. Esta botella cuesta en cualquier país del mundo, en su lugar de origen, entre 6 y 7 dólares. Y eso no hemos visto que hayan fiscalizado a las plantas que son del Estado venezolano y que hoy en día estén usando esas plantas para embotellar productos importados, productos que además son de lujo y que además una triangulación extraña que no entendemos, se fabrica en España, se envasa en México y se trae para hacer con una marca que antes era una marca venezolana. Tenemos menos empresas. ¿Y qué significa tener menos empresas? Menos empresas que tenemos menos empleos, menos puestos de empleo, más familias con dificultades. Tenemos 4.000 industrias que han cerrado en los últimos 10 años y 205.000 establecimientos empresariales han desaparecido por culpa de este modelo económico. Mucho menos puestos de empleo y sobre todo los puestos de empleo bien remunerados, estables en el tiempo, como son los industriales, han desaparecido en su mayoría producto de estas pésimas políticas comerciales que han hecho que 4.000 empresas industriales desaparezcan. Nuestra responsabilidad encima de todas estas circunstancias políticas y de este show mediático que se ha formado, queremos hablar en nombre de los empresarios honestos de este país, que son la inmensa mayoría. Nuestra responsabilidad en Fede Cámaras es mirar por encima de los acontecimientos temporales y ver hacia el futuro, convertirnos en una suerte de conciencia en medio de un desmadre que evidentemente empieza a hacer sus efectos estragos en la economía venezolana. Si queremos tener una economía fuerte en Venezuela, nuestro deber es producir en nuestro país. Hay una mejor manera de hacer las cosas y se lo decimos al gobierno. Se necesitan medidas que no sean improvisadas.
Se necesitan medidas que privilegien lo que es producir en Venezuela. Se necesitan medidas que no piensen solamente en el corto plazo. Necesitamos medidas que generen estabilidad y certidumbre. Necesitamos medidas que sean parte de un plan discutido con todos los venezolanos, con los trabajadores, con los empresarios, que promuevan un trabajo en equipo y que sean parte para el futuro. Hay una mejor manera de hacer las cosas. La mejor manera de hacer las cosas es que los empresarios asumamos nuestra responsabilidad, la hemos asumido públicamente. Hacemos culpables de los que son culpables, que el peso de la ley caiga sobre aquellos que han desviado su práctica comercial y que obtuvieron, gracias a generosos beneficios y a generosos contactos, algunos dólares preferenciales para después vender a una tasa que no es la acordada. Que el peso de la ley lo castigue después de un debido proceso y después de haber podido esgrimir sus argumentos de defensa, como tiene cualquier responsable y cualquier culpable que se demuestre su inocencia antes de que sea declarado culpable públicamente. Invitamos al gobierno nacional a que asuma su responsabilidad. Asumir su responsabilidad. Mañana el presidente va a hacer un discurso a la nación anunciando nuevas medidas económicas. Estas son las medidas que Venezuela esperaría oír. Aumentar la producción de las empresas públicas, garantizar la seguridad de los ciudadanos en el país, garantizar la seguridad de un servicio eléctrico estable, garantizar el acceso del sector privado a las divisas, hacer oportunos los ajustes de precios que normalmente discutimos los empresarios, garantizar el correcto funcionamiento de las inspectorías del trabajo, respeto a la propiedad privada, programa de inversiones en desarrollo y en tecnología, simplificación de los trámites para formar una empresa. Ojalá que el presidente mañana en su discurso a la República le señale que algunas de estas medidas son las que se tienen que tomar en cuenta. Este es el camino para el progreso de todos los venezolanos. Asimismo, los venezolanos no podemos quedar simplemente escuchando, debemos exigir transparencia y rendición de cuentas. Los ciudadanos tienen derecho a saber en qué se asignan sus dólares y en qué está haciendo el gobierno. Hay una opacidad absoluta en la gestión gubernamental que no nos permite a nosotros participar y ser críticos de las responsabilidades y de las decisiones que se toman. Quiero decirle a ustedes, casi para culminar ya, que lo que estamos pidiendo hoy en Fede Cámaras no es una concesión graciosa que nos tienen que hacer a los empresarios venezolanos. Esto lo está pidiendo todo el pueblo venezolano. Nosotros somos apenas unos voceros de ese empresario honesto, pero también del pueblo venezolano. Estas encuestas que ustedes están viendo ahora en pantalla demuestran una reciente encuesta, además de Data Analysis, totalmente confiable, tanto para el gobierno como para la opinión pública nacional, que el gobierno debe poner a producir sus plantas, el 86% de los venezolanos lo quieren. O sea, no es una medida que Fede Cámaras simplemente se nos ocurrió a nosotros. Todo el país está pensando que el gobierno debería poner sus plantas a producir. 72% piensa que los retrasos de entrega de divisas están afectando el desabastecimiento. Eso lo piensa el 72% de los venezolanos. El gobierno, conjuntamente con la empresa privada de alimentos, pueden solucionar el desabastecimiento. El 88.8% de los venezolanos piensan eso. Las plantas de alimentos del gobierno están produciendo muy mal. El 57% de los venezolanos piensan eso. El gobierno debe revisar los precios para reflejar que haya en ellos los costos adecuados. El 69%, que el 70% de la gente piense que se deben revisar los costos oportunamente. Estas son gráficas que demuestran y que le dicen al país lo que quisiéramos escuchar el día de mañana. Ojalá que no nos sorprendan con nuevos anuncios. Culminamos con algunas láminas que creo que son importantes, sobre todo para los medios internacionales. Cuando estamos aquí representados y acompañados por algunos presidentes de sectores, Fede Cámaras es una institución que duda cabe la más representativa de la industria privada del país. Tenemos agrupadas 450 cámaras en nuestro seno, más de 7.000 industrias, 200.000 establecimientos empresariales y también nuestros trabajadores, que son nuestro principal orgullo también. El sector privado sigue siendo en este país el 80% de los puestos de trabajo. Somos el 70% del PIB que tanto anuncia el país, de 383.000 millones de dólares, el 70% sale del sector privado venezolano. 58% de los ingresos que el gobierno central tiene hoy son gracias a los impuestos y al sector privado de Venezuela. Somos el sustento de las familias venezolanas. Somos parte de la solución y no parte del problema. Le hacemos un llamado al presidente Maduro desde este momento y hoy en día le anunciamos
y le solicitamos que la urgencia que el país tiene en estos momentos de que nos convoque, estamos siempre listos para escuchar sus planteamientos y para que escuchen los nuestros. Más que nunca hoy Venezuela es necesidad de diálogo. No lo hemos dicho nosotros, el Papa Francisco está anunciando que debería haber un diálogo en Venezuela. Ayer el secretario de la OEA, Insulza, dijo que debería haber un diálogo en Venezuela. Los empresarios piden diálogo en Venezuela y la población venezolana pide diálogo en Venezuela. El único que se ha negado a que haya este diálogo es el gobierno nacional.